De nada, voy a empezar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahushai, Bahashem, Bahakutash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Bahushai, en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom Agwar, hermanos y hermanas. En esta oportunidad vamos a entrar en el espíritu sobre hablar en lenguas, sobre el hebreo paleo antiguo, que es por fe la lengua que creemos es la correcta, ¿ok? Y el hebreo moderno, o también llamado Yiddish, ¿ok? Que es un hebreo incorrecto, un hebreo pateado, nada puro. Yahweh Hashem Yahushua mediante sea esta lección edificante para ustedes, hermanos. Voy a empezar con esto. Jeremías 6 y 16. Así dijo Yahweh Hashem Yahushua: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Bien, y eso es lo que nosotros tenemos como responsabilidad: ir a las sendas antiguas, mantenernos en las sendas antiguas, porque de ese modo nosotros vamos a poder llegar a la correcta verdad, no a lo que hoy por hoy se define como verdad, porque todo lo han volteado, todo lo han cambiado. Por eso es que al final te dice acá: más dijeron: no andaremos. ¿Por qué? Porque tienen la mentalidad de Esaú-Edom, que es que todo cambia, ¿no? Y hay que acoplarse al cambio. Pero eso con las escrituras no va. Malaquías 3:16. Porque yo, Yahweh Hashem Yahushai, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bien, entonces Yahweh Hashem Yahushai no cambia. Por lo tanto, las escrituras no cambian. No con esto quiero decir de que tenemos que olvidar esta lengua que hablamos, que estoy reproduciendo a través de mi voz actualmente, y volver al hebreo totalmente, porque eso sería poco inteligente, debido a que estamos en esclavitud, y esta es una lengua de esclavitud, ¿ok? Con esta lengua logramos comunicarnos, y el potencial electo todavía mantiene, ¿ok? Esa lengua de esclavitud. Por lo tanto, al no entendernos, porque es algo que constantemente mencionan siempre, ¿verdad? Pero si entonces ustedes hablan hebreo, son hebreos israelitas, ¿por qué no hablan solo hebreo? Porque nadie nos va a entender, ¿ok? No, no es inteligente, eso es un pensamiento simple, bien, pero a través de esta lengua de esclavitud nosotros estamos enseñando, ¿ok? La 100% verdad de las escrituras, y parte de esa verdad es la lengua que nos corresponde, la también llamada lengua de Canaán o paleo hebreo. Bien, aquí tenemos un mapa, bien, o mejor dicho, un cuadro de las comparaciones a través de los años que han habido. Bien, Selake. Permítanme un momento. Selake, hermanos. Interrupciones, Satanás. Eh, como les mencionábamos, acá tenemos el paleo hebreo. Bien, ustedes pueden ver las comparaciones: protosenaico, Itbet Sarai, el Urgarik, Techait, Geser Calendar, Teldan, la Moabit Stone, okay, que es la que más se asemeja, okay, en lo que corresponde al paleo hebreo. Tienen la Samaria Austraca, Oslam, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Nosotros nos enfocamos en esto de aquí. Paleo hebreo. Tenemos la comparación. Bien. Así como empezó y así como acabó. ¿Correcto?
Y de este modo es como nosotros podemos, este hebreo pateado, poder leerlo así. Bien, tener la correcta lectura del hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo es inequívoco. Y vamos a traer en esta lección sobre eso. Sin redundar más, vamos a venir al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, diciendo de que, porque los apóstoles estaban preguntando, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Bien, porque es lo que esperamos, que Israel sea restaurado, volver a nuestra posición, dejar de estar en este barril, perdón, en este fondo de barril, ¿ok? Entonces, Yahushua lo que le dijo fue eso. Dice, pero recibiréis poder. Este es un punto importante. Guacha eso. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien. Ahora, la gente piensa que hablar en lenguas es hablar balbuceado, que solo lo entiende Dios, dice. Y esas son cojudeces, porque, y lo digo tal cual, plano como es, porque nadie te entiende, ¿ok? Y si nadie te entiende es confuso, y si es confuso no puede ser de Dios, porque el Señor no es autor de confusión, sino de orden. Ahora, nosotros nos estamos remontando aquí, ¿ok? Básicamente, vamos a avanzar Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, que la fiesta de Pentecostés viene en el día 50 después de la Pascua, de la Pasaj, ¿ok? Fiesta de nosotros, ¿ok? Los israelitas, que se celebra cada año, bien, al tercer mes del año, todos los varones tenían que, perdón, 3 meses al año, todos los varones tenían que ir a Jerusalén, ¿ok? Por la Pascua y la Pentecostés, y eso lo vamos a encontrar acá. Permíteme un momento. Cambiamos esto. Creo que lo tengo aquí. Ahora lo tengo aquí. Deuteronomio 16 y 16. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh Hashem Yahushai tu poder, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas. Bien, la fiesta solemne de los panes sin levaduras es la Pascua, es la Pasaj. Bien, y te dice, y en la fiesta solemne de las semanas, ¿de acuerdo? Em, que esto viene a ser Pentecostés, 7 semanas después de la Pascua, es decir, el día 50. Y te dice, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, o también llamado tiendas. Bien, y ninguno se presentará delante de Yahweh Bashem Shai con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh Bashem Yahushai tu Dios te hubiera dado. ¿De acuerdo? Entonces, ya entendemos la fiesta de panes sin levadura, ¿ok? 3 veces cada año el Señor iba a solicitar a nosotros llegar a este lugar, ¿ok? Por estas 3 festividades, el Día de los Panes sin Levadura, la Pentecostés, ¿ok? Fiesta solemne de las semanas, y la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las tiendas, que estas tiendas, pues, lo podemos semejar como si fueran esto, tipis, ¿ok? Porque Gat, por ejemplo, vivía así, vivía en tipis, tipi indio, te dice acá, ¿no? Pero esto es una señal de cómo nosotros estábamos en el tiempo antiguo, una señal de cómo Israel se movía también, ¿ok? Ahora, ¿esto por qué? Porque representaba que nosotros éramos peregrinos en la tierra. Los tabernáculos tenían que
poner para recuerdo de que éramos peregrinos. Bien, vivíamos en tiendas por todas partes, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros volvemos aquí, el día de, perdón, la fiesta de los panes y levaduras no corresponde a abril, como usualmente el mundo lo maneja, ¿verdad? Le dice la Pascua y ponen un maldito conejo, ¿ok? Poniendo huevos por todos lados, que eso tiene otro significado, eh, nada, digamos, santo, ¿ok? Porque eso Esaú lo puso a propósito, man, como si fuera fertilidad, bien, que no tiene nada que ver con lo que corresponde a la Pascua. La Pascua en realidad es en las semanas de marzo, bien, un mes antes, para que lo tengan claro. Entonces, a Yahushua lo mataron en el tiempo de los panes sin levadura, es decir, en la Pascua, ¿correcto? Luego de la llamada última cena que todos conocen y que pocos relacionan con la Pascua. Entonces, Yahushua lo que les dijo es que no les toca saber los tiempos porque los discípulos querían saber cuándo iba a ser el reinado de Israel. Y Yahushua vino para cumplir las profecías del Viejo Testamento. Pero, sin embargo, les dejó dicho que iban a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Entonces, Yahushua, al el partir, ¿ok? El Espíritu Santo bajó. Bien, ¿justo cuando? En el día de Pentecostés, el día 50 después de la Pascua, cuando los apóstoles estaban reunidos. Ahora sí, volvemos. Hechos capítulo 2, versículo 1, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Correcto? Entonces, lenguas de fuego aparecieron asentándose cada uno de ellos, y empezaron a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, es decir, cada apóstol recibió su porción del Espíritu. Bien. Y empezaron a hablar en lenguas. Y esto no significa de que estuvieron balbuceando eh, cosas, ok, aquí y allá, absolutamente nada de eso, ok. Vamos a entrar a ver qué es lo que significa verdaderamente. Hechos 2 y 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra lenguas, ok, regresa a tongués en inglés, y regresa al griego 1100, glosa. Strong's G 1100, glosa. Y si nosotros vamos acá, lengua, la lengua, un miembro del cuerpo, un órgano que habla naturalmente, una lengua, modo figurado. El idioma o dialecto utilizado por un pueblo en particular distinto de las otras naciones. Ahora, para ti, pregunta para el cristiano. Cuando balbucean, ¿qué lengua del tiempo antiguo están hablando? ¿Alguna lengua santa? Porque dicen que es la lengua de los ángeles, ¿verdad? Pero si se entendió, y si tú regresas a la Biblia y la Biblia regresa al hebreo paleo, ¿el hebreo paleo regresa a tu balbuceo? ¿En qué parte de la historia el balbuceo eh, comprende? ¿Verdad? Porque el alfabeto tiene una historia también. Permítame, voy a buscar eso. Un momento. Bien. Vamos acá. Acá lo tenemos. Esta es la evolución del alfabeto y tenemos el protosemítico, el mismo que estamos viendo aquí, ¿verdad? El protosemítico. Tenemos el fenicio, ¿ok? Que es el que comúnmente lo relacionan, fenicio, o arameo, arcaico, griego,
arcaico latino, vamos a mover esto, romano, moderno. Y adivinen qué, del romano, miren acá, del semítico, y este es un mapa, perdón, un gráfico resumido, porque hay otras tantas, pero esta es la cabeza. Esto de acá, estos dos, ese es donde parte todo, ¿ok? Ahí en medio, sí, está el etrusco y demás otros, pero estos dos son los que parten el alfabeto. Y estos no se hablan como habla un cristiano cuando dice hablar en lenguas. Ah, por lo tanto, eso es inválido, eso no regresa a nada, man. Eso regresa únicamente a demonios, porque esa gente tiene demonios e invocan demonios en esas misas y ceremonias que tienen. Bien, dice, tenemos acá la ya, ya, y acá en el latín cambia a la I, y la I a la I romana, y latina, también llamada, y la I tiene su ramificación en la J. Y cuando tú vas a la historia de la I, pues naturalmente llegas a la historia de la J y la J lo único que le diferencia es le quitan el punto y le jalan el bastón. Simple, ¿ok? Simple. Y así fue también como la WA, perdón, la SA, ¿ok? La SA que empezó por aquí, y acabó al final como la Z. ¿Se dan cuenta? La YA, ok, perdón, la WA, porque vimos la ya es esta, ok, la ya es esta. Esta es la WA llega por acá y tiene otra ramificación acá, y llega a la V, a la U, V, W, y aquí antes vuelve a la Y, ok. Entonces, esa U ha complicado las cosas, lo sabemos bien, pero si la tienes en claro, no te vas a saber confundir. Va a ser difícil que puedas caer en error. Bien, y lo que ha ocurrido acá es que cristianos todavía continúan ensimismados con estas, estos hechos. Bien, está hablando, el hablar en lengua no significa balbucear estupideces, sino hablar un dialecto, otro idioma, utilizado por un pueblo en particular distinto de otras naciones. Volvemos. Vamos a ver qué es lo que dice esto también. De afinidad incierta, la lengua por implicación, un lenguaje especialmente uno naturalmente no adquirido. Por eso es que hablaron en lenguas. ¿Por qué? Porque los apóstoles no sabían otras lenguas, ¿ok? Y, y, y lo que empezaron a hablar sorprendió al final. Por eso, si nosotros continuamos leyendo Hechos 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eso quiere decir que están hablando de un judío que era un chino elamita, es decir, de otra nación y que quiso ser judío. No, está hablando de israelitas que venían de todas las naciones. ¿Por qué? Porque previo a esto, recordemos que Yahushua caminó en la tierra cuando estaba el Imperio Romano y previo al Imperio Romano estuvieron los griegos y en los griegos, ¿ok? Que si te remontas a la historia desde los asirios, ¿ok? Hay una gran dispersión, ¿bien? Desde el momento en que Israel se dividió en dos, ¿de acuerdo? En reino norteño y reino sureño. Pero en el momento de los griegos fue un punto clave, ¿por qué? Porque las atrocidades que los griegos estaban realizando procuraron que nuestra gente se fuera a muchas partes del mundo para escapar. Es por eso, pero tenían en cuenta que Deuteronomio 16 y 16, que tenían que venir a Jerusalén para las fiestas. Bien, entonces, para las fiestas solemnes, ¿ok? Dejando en claro. Entonces, esas son de las naciones bajo el cielo donde venían, hombres piadosos, varones piadosos, porque piedad es algo característico de Jacobo. ¿Ok? Hechos 2 y 6.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, era Jacobo que habían venido de diferentes lugares, ¿ok? Y hablaban otras lenguas, habían nacido en otras costumbres, pero sin embargo, ¿ok? Venían y les oían hablar en esas lenguas, ¿ok? Y eso era manifestación del poder del Espíritu Santo de Yahweh Bahashem Yahushai, ¿ok? Naturalmente no adquirido, era un idioma no adquirido naturalmente por los apóstoles, bien, que pueden haber tenido noción de eso, sabido cómo hablan, pero no haberlo desarrollado hasta que el Espíritu Santo se posó en ellos, ¿correcto? Entonces, israelitas estaban en muchas partes del mundo hablando diferentes idiomas, griego, idiomas africanos, europeos, etcétera. Ya, porque el Señor nos dispersó, recordémoslo bien. Um, acá. Momento, Deuteronomio 28 y 64. Y Yahweh Shai te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Ok? Que sabemos que eso nos ocurrió también, nos continuó ocurriendo al llegar a estas tierras de esclavitud, naturalmente, pero de igual manera recordamos que esto estuvo pasando constantemente porque perdimos la heredad que nos correspondía por nuestra desobediencia. Entonces, estos varones judíos, varones piadosos, ¿okay? De todas las naciones bajo el cielo se juntaron, ¿okay? La multitud, viendo y oyendo a cada uno de los apóstoles hablar en esas lenguas de donde ellos provenían y los entendían, ¿ok? Entonces, vamos a continuar leyendo. Hechos capítulo 2, versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Ah? Y diciendo, oye, ¿cómo tú puedes hablar esta lengua si tú no eres de aquí, no eres de donde yo vengo? ¿Verdad? Sin el entendimiento de que correspondían a un linaje, ¿ok? Del cual no podemos desprendernos absolutamente. Entonces dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y esta palabra tiene un significado también. Vamos a buscarla, porque con esa sola palabra entendemos quiénes son todos esos ¿cómo dice? De esos elamitas, medos, partos de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Frigia, de Pánfilia, los entendemos. ¿Por qué? Porque un prosélito es una persona que se ha adherido recientemente a una causa, una ideología, una colectividad, un partido político, persona que se ha convertido recientemente en una religión. Es decir, es un converso, ¿ok? No es naturalmente de esos lugares, sino se ha convertido a esos lugares, es decir, se ha convertido a esas costumbres. Bien, ¿por qué? Porque Jacobo fue esparcido, ¿correcto? Y al ser esparcido, naturalmente iban a tener que adoptar esas costumbres de los lugares en donde vivían. Y cuando dice, uh, acá, ¿no? Dice, y romanos aquí residentes, entonces está hablando de romanos. No, man. El libro de Romanos fue dirigido a los israelitas en Roma, pasándose como romanos. Porque cuando tú lees acá, vamos a ver qué es lo que dice Pablo en el saludo. Romanos 1 y 1. Pablo, siervo de Mashayaya Habushai, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor, Yahushai Mashiach, que era del linaje de David según la carne. ¿Ok? Según la carne. Ahora dice,
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, en todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jacobo estaba esparcido, Jacobo estaba en todos los lugares. Pablo les está escribiendo a los israelitas en Roma, haciéndose pasar por romanos. Bien, dice, entre las cuales estáis también ustedes, llamados a ser de Mashiach Yahabushai. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, es decir, si tú llamas a alguien, tú dejas de llamar a otra persona, ¿verdad? Dice, gracia y paz a ustedes de Yahawash Yahushai, nuestro Padre, y del Señor Yahushai. ¿Ok? Entonces, esta palabra, ¿ok? Solamente fue dada a los israelitas en las demás naciones. ¿De acuerdo? Es más, Pablo también habla de eso, ¿no? Permítame. Hechos 22 y 22 dice, la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra, este tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí, ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Porque como tocaron los hermanos en el campo último, ¿verdad? Eh, tenemos, Esaú lo que ha hecho es colocar espadas de doble filo. Una de ellas, por ejemplo, es la libre expresión. Hablaron de la libre expresión porque esa libre expresión nos faculta hoy por hoy el poder salir a las calles y poder hacer este trabajo. Bien, y parte de esa parte de esa espada de doble filo también puede ser, por ejemplo, la Constitución. La Constitución en este tiempo nos ampara de poder salir a hablar a las calles, dar expresión, ¿verdad? Y esa expresión, pues, en este caso es esta verdad. Entonces, esta espada de doble filo que tenía Pablo en ese momento, que los romanos habían colocado en ese momento, era eso, básicamente, que Pablo era un ciudadano romano en papeles. Dice, al, al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante, ¿qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. ¿Ah? Entonces, ¿Pablo es un romano o es un israelita? ¿Es un edomita Pablo? No, es un israelita, pero nació con ciudadanía romana. Bien, dice, los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano. El comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Ahí está. Entonces es una espada de doble filo que juega a nuestro favor. Bien. Y es por eso que esta verdad ha sido expandida para todo el mundo, porque israelitas están en todo el mundo. El punto siendo de acá de que Pablo estaba haciendo uso de de los baches que tenía estas leyes, ¿ok? Estas leyes romanas. Y en este tiempo, pues naturalmente nosotros hacemos igualmente uso de eso, ¿ok? Para poder ejecutar esta verdad a la mayor capacidad que podamos. Bien, entonces volvemos. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Yahweh Ba'ashem Yahushai. ¿Ves? Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto.
que mosto es un vino, ¿ok? Si nosotros lo buscamos, mosto, el mosto puede ser el zumo de la uva que puede consumirse así o ser fermentado para la producción de vino, pero, ok, eso. La palabra mosto hace referencia a un tipo de vino joven. El mosto ya se producía en la época romana. ¿En qué época estaban acá? Roma. ¿Ves? Entonces este mosto pues es algo bien puro, un vino joven. Por lo tanto, pensaban, ok, esta gente incrédula, están llenos de mosto, están llenos de vino, están borrachos, básicamente. Bien, el punto siendo hecho acá de que hablar en lenguas no significa estar hablando parvuladas, ok, sin sentido, balbuceando como si no tuvieras dientes o como si te hubiera cortado la lengua en alguna tortura. Hablar en lengua significa hablar como dice, un lenguaje naturalmente no adquirido, ¿ok? No aprendido, que es lo que les pasó a los apóstoles. Los apóstoles no lo sabían, pero sin embargo tenían conocimiento de que eso se hablaba, y sin embargo, ¿cómo fue que llegaron a la excelencia del lenguaje con esas lenguas que jamás tocaron? Por el poder del Espíritu Santo que vino a ellos, ¿de acuerdo? Y esto, pues, ¿cómo lo sabemos? Pues de esta manera. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. Después dice, pero Yahweh Yahushai nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Yahweh Yahushai. Entonces, el Señor nos reveló por medio del Espíritu Santo esta verdad, ¿okay? El entendimiento correcto de lo que corresponde hablar en lenguas y no ser engañados por estas tramas de Sahuedón, porque son maquinaciones malignas, nada más todo aquello que va en contra de las escrituras. Bien, nosotros entendemos de que nuestro lenguaje real es el hebreo paleo, el hebreo anciano, y nosotros por eso volvemos a él, ¿ok? Ahora van a decir, pero estás hablando paja si ustedes no hablan hebreo y todo eso, como reitero, el hecho de que no hablemos el hebreo a la gente es porque la gente no nos va a entender. Y es lo que pasó, ¿ok? En el libro de Hechos es lo que pasó. ¿Cómo iban a entender a los apóstoles en todo el mundo si ellos no sabían hablar otras lenguas? Pues les vino el don de lenguas, man, ¿ok? Vino el Espíritu Santo y les dio el don de lenguas para que pudieran hablar en otras lenguas, ¿ok? Y ese lenguaje, pues, es algo naturalmente no adquirido porque fue por el poder del Espíritu Santo. Bien, hoy por hoy nosotros tenemos estas lenguas de cautividad y mediante estas lenguas de cautividad nosotros estamos dirigiéndonos a nuestra propia gente, mejor dicho, al electo dentro de nuestra gente, ¿ok? Porque si nosotros buscamos, por ejemplo, el Yiddish, dice, también conocido como judeo-alemán, ahí está. Nosotros no somos alemanes, que no Alemania jodió a los, entre comillas, judíos, ¿ah? No los metió a campo de concentración y el holocausto y toda esa paja. Entonces, ¿cómo se puede llamar judeo-alemán? No tiene sentido. Dice, es un idioma perteneciente a las comunidades judías askenazis, tanto del centro como del este de Europa, y sus emigrantes y descendientes en Israel, el continente americano y otros lugares del mundo. La base sintáctica y gran parte del léxico del Yiddish provienen del alto alemán. ¿Cómo puede ser eso, man? Ah, Dice, pero el Yiddish posee también influencias del idioma hebreo, es algo secundario, no es primario. Entonces el Yiddish no puede ser, ¿qué es este? ¿Ok? No puede ser la lengua pura, ¿ok? No puede ser hebreo, simplemente, porque es mezclado, no es puro, no es santo, dice. Y de algunas lenguas eslavas, ¿ves? Clasificado como la lengua alto-germánica, la ortografía del Yiddish usa los caracteres del alfabeto hebreo, usa nada más, usa
Dice, y la vocalización que lo caracteriza, conocida como Pintelag, posee características singulares, solo características, no significa de que sea tal cual. El nombre del idioma proviene del alto alemán, donde originalmente se conocía como Jüdisch Deutschland, idioma alemán judío. Bien, entonces esto no es, no es puro. Los judíos ultraortodoxos y algunos de los ortodoxos emplean a diario el yiddish para comunicarse entre ellos, ya que consideran que la lengua hebrea propia de la antigüedad es sagrada y solo se debe usar en las plegarias o para el estudio de la Torá. No obstante, para su escritura se emplean los caracteres hebreos desde por lo menos el siglo XIII, los mismos que figuran en los textos sagrados del judaísmo y que se emplean en la escritura del hebreo moderno. Es una lengua semítica de la familia afroasiática hablada, escrita y leída por 8 millones de personas en Israel y por las comunidades de la diáspora judía extendida en más de 80 países que no se refieren a los hebreos israelitas, sino se refieren a los amalequitas y a muchos edomitas o que también están involucrados en esto. Bien, pero no son el verdadero pueblo de Israel, son bastardos. Este aspecto del yiddish sigue una costumbre común de las lenguas judías derivadas de idiomas europeos como el judeo español. ¿Ves? Y cuando te hablas los orígenes, acá te das cuenta más, dice, para no perder su identidad cultural y religiosa, los askenazis inicialmente adoptaron una forma mixta de escritura, usando los caracteres del idioma hebreo para anotar la descripción fonética del idioma de la región en que se encontraban. Asimismo, algunos inmigrantes judíos escribían textos bíblicos en alemán, español y francés, usando la escritura que les sea familiar. Entonces, esto no es hebreo. Eso solamente es una caracterización de lo que vendría a ser el verdadero hebreo paleo, ¿ok? Y totalmente confuso. Cuando la escritura misma te dice uh, el hebreo no es una lengua difícil. Ezequiel 3 y 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, hoy llamados morenos, indios y latinos, y habla a ellos mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda. Ven, acá estás viendo, tienes unas letras bien raras, tienes que colocarle líneas y puntos para que esto corresponde a la vocalización, perdón, a la fonética de las vocales, ¿ok? Uh, uh, tienes que colocarle los puntos aquí y allá. Esto se requiere estudio, ¿ok? En cambio, el hebreo nuestro no es así. Dice, por eso dice, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, ¿no? Y ahora ya te dejó claro, ¿ok? ¿Qué es lo que corresponde? El Yiddish es un hebreo modificado de influencia árabe, inglesa, alemana sobre todo, polaca, rusa, y toda esta carga de idiomas lo desacredita como lengua pura. Bien. En 1959 se publicó el primer diccionario de hebreo moderno que hoy por hoy se acomoda a este mundo actual, pero cambia totalmente la tensión. ¿Por qué? Porque la tensión de las palabras es germánica, es alemana. Por lo tanto, este lenguaje no es puro. Sofonías capítulo 3 versículo 9. En aquel tiempo, que son estos, volveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh Ba'ashim Yahushai, para que les sirvan de común consentimiento. Y el Señor solamente tiene un nombre por el cual podamos ser salvos, solo se dio un nombre bajo el cielo. Y adivinen qué, ese nombre es en hebreo. Bien, y esa pureza de labios comprende al hebreo paleo. Lucas 23 y 36 dice,
Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, esto en la crucifixión de Yahushua. 37. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Insolencia. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. ¿Ves? Entonces, acá nosotros vemos que el hebreo ha estado siempre presente. Y el hebreo ha estado antes del griego, antes del latín, ¿ok? Como también lo vemos acá. El hebreo antes del griego, antes del latín, antes del romano y de la escripción moderna. ¿Se dan cuenta? Es por eso que la lengua pura que en estos últimos tiempos está siendo otorgada es esta lengua, el hebreo paleo, la Shawan Kwadash. Bien. Sin embargo, mucha de nuestra gente se afana a desobedecer y no volver a la senda antigua, que es como empezamos. Jeremías 23 y 26 te dice, Jeremías 23 y 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Porque hay mucha de nuestra gente que está haciéndose pasar como profeta, como pastor, como misionario y toda esa pendejada. Y solamente hablan de su corazón cuando el corazón es engañoso, y si conocieran las escrituras lo comprenderían, pero no les ha sido otorgado ese entendimiento. 27. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿Ves? Entonces, esto aplica a este tiempo también. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya no se habla. Dicen esto en lugar de Yahweh Hashem Yahushai. Y esto es un demonio que regresa a Baal, ¿no? ¿Ok? Entonces, nosotros estamos viendo, ¿ok? A mucha de nuestra gente yendo por un camino incorrecto, equivocado y complicado. No por la lengua pura, no por la lengua que no es profunda, ¿ok? Simple, sencilla y sobre todo inequívoca, ¿ok? Pero van a decir, pero si todos hablan una sola lengua en el principio. Vamos a eso. Génesis 11, que dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces una sola lengua tenía toda la tierra, pero sin embargo hubo una confusión de lenguas cuando continúas leyendo este capítulo, ¿verdad? De la Torre de Babel. Y asimismo, ok, cuando nosotros pasamos a a capítulo 12, Oselak, si bajamos un poquito más acá, dice Génesis 10, 11 y 10. Estas son las generaciones de Sem, luego de la confusión de lenguas, ¿de acuerdo? Dice Sem, y Sem es uno de los tres hijos de Noé que fueron salvos, ok, en el arca. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Entonces acá continuamos la línea escogida a través de Noé y a través de Sem, que Sem significa nombre, reputación, Sham en hebreo. Dice 12. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Salah. Y vivió Arfaxad después que engendró a Salah 403 años y engendró hijos e hijas. Y Salah vivió 30 años y engendró a Eber. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros entramos a Eber, que viene de la línea escogida de Sem, Sham, nombre, Eber, la palabra hebrea, si nosotros tenemos esto, es para usarlo, no solo para tenerlo ahí. Nosotros nos dirigimos acá a nuestro paleo hebreo. Se pone la manita a veces y no se pone. Caramba.
Listo, ahí está. Entonces, tenemos acá este carácter. Este carácter vamos a buscarlo por acá. Este carácter es este, ¿verdad? Este carácter es este. Y este carácter se la... Bien, ya no tenemos otro similar. Por lo tanto, la letra I. ¿Ok? I. Ahora tenemos este siguiente carácter porque se lee de derecha a izquierda. Vamos a buscar este. Este carácter lo tenemos acá arriba. Es este, que es la ba. Entonces tenemos ahí va al momento. Vamos a encontrar este último carácter que es confuso, pero cuando lo observas bien, ¿ok? Tiene una diferenciación. Entonces vamos a ver. Para eso tenemos que bajar un poquito más y acá vamos a tener la ra, que es el mismo. Por lo tanto, que pronuncia la palabra correctamente hablada en hebreo, Aibar, que es el hebreo 5677, que nos dice, hebreo 5677, Aibar, la región del más allá te sale, ok, ¿qué más te dice esto de acá? Han cambiado las cosas, no decía eso. Ever, ok, vamos a ver si dice algo más acá. Bueno, el punto es que Aibar 5676, a ver, Aibar. Slide positive. ¿Qué nos dice esto? Una región a través, pues solo usado adverbialmente, proposición, el lado opuesto, especialmente de Jordán, contra, más allá, por, desde, paso, cuarto, derecho. A ver. Bueno, ya no lo dice. Bueno, pero el significado de Ibar es lo que fue pasado, ¿ok? Del pasado, camino del pasado, ¿no? Y el camino del pasado es la senda antigua, ¿ok? La senda antigua donde el hebreo es inequívoco, que inequívoco significa que solamente puede ser interpretado, entendido o explicado de una manera, no con balbuceos cojudos ni nada de eso. Dice, en un único sentido y sin posibilidad de duda o equivocación. Entonces, algo inequívoco es sumamente exacto y ese es el poder exacto que tenía la escritura en el hebreo anciano, el hebreo paleo. ¿Por qué? Porque tiene mayor autoridad, mayor peso, ¿ok? El hebreo anciano. Entonces, eh, déjenme ver si puedo encontrar esto. Creo que sí, aquí. Aquí empieza el capítulo, pero nosotros vamos a dirigirnos al prólogo del libro de Eclesiástico. ¿Ok? Déjenme buscar nada más donde puede estar. Dice, al traducirlo, he puesto todo el empeño posible. Sí, a pesar de eso, ¿les parece que no he acertado en la traducción de algunas frases? Deben disculparme, porque las cosas dichas en hebreo anciano pierden mucho de su fuerza al ser traducidas a otra lengua, llámese Yiddish, ya que estamos tocando el tema, o cualquier otra lengua, pierden fuerza. Entonces, la autoridad donde comprende en el hebreo paleo, el hebreo anciano. Dice, y esto es cierto, no solo en este caso, también en la ley y los profetas, y en los otros libros, no es pequeña la diferencia que se nota cuando se leen en el original. Es por eso que cuando tú hablas Jesús, como lo dice acá, no representa ningún respeto, man. Cuando tú hablas Yahushai, hey, guarda ahí, es otra energía, otra vibra, ¿verdad? Vamos a ir a una última escritura, Hechos 2 y 21.
Y todo aquel que invocar el nombre del Señor Yahweh Hashem Yahushai será salvo. Y solamente hay un nombre por el cual el Señor ha dado a los hombres, por el cual debamos ser salvos, ¿verdad? Y eso lo va a repetir acá en versículo 4, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, porque fue dado únicamente en hebreo paleo, dado a los hombres, a los israelitas, en que podamos ser salvos. Y el nombre es Yahushua, en hebreo anciano. No en griego, no en español, no en las 149 lenguas que dicen los testigos de Jehová y toda esa bola de inútiles. Nada de eso. En la única lengua natural y pura que es el hebreo paleo, la Shawan Kwadash. ¿Ok? Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem Yahushai, Hashem Hakudash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino. Shalom.